En el corazón del estado de Guerrero existe una escuela humilde, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Sus estudiantes, conocidos como normalistas, eran jóvenes provenientes de comunidades campesinas. Hijos de familias pobres, soñaban con convertirse en maestros rurales, para enseñar a niños en los pueblos olvidados del país. Su vocación no era la riqueza ni la fama, sino la justicia social. Cada año, los normalistas participaban en la conmemoración del 2 de octubre, la fecha que recuerda la masacre de Tlatelolco de 1968. Para ello, tomaban autobuses que los llevarían a la Ciudad de México, como una forma de mantener viva la memoria de los estudiantes asesinados décadas atrás. El 26 de septiembre de 2014, un grupo de normalistas emprendió el viaje. Eran jóvenes de entre 17 y 25 años, llenos de vida, de sueños y de esperanza. Abordaron varios autobuses y salieron de Ayotzinapa rumbo a Iguala, sin imaginar que esa noche el destino les arrebataría el futuro. Cuando los autobuses entraron en la ciudad de Iguala, todo cambió. Patrullas de la policía municipal comenzaron a seguirlos. De pronto, las sirenas y las luces rojas invadieron la carretera. Los uniformados bloquearon el paso y comenzaron a disparar. Los testimonios cuentan escenas de horror, estudiantes corriendo entre balas, jóvenes cayendo heridos sobre el pavimento, autobuses perforados por ráfagas. La confusión era absoluta. Algunos normalistas intentaban esconderse en las calles oscuras, otros gritaban pidiendo ayuda. Durante esas horas, varios estudiantes murieron, y decenas fueron golpeados y detenidos. Pero lo más terrible sucedió después. 43 de ellos fueron desaparecidos. Las autoridades locales aseguraban que habían sido llevados a la comandancia. Otros decían que los entregaron a un grupo criminal. Nadie sabía la verdad. Lo único claro era que 43 jóvenes habían sido arrancados de la noche de Iguala, y nunca volvieron a casa. Mientras tanto, en los hogares de Guerrero, los padres esperaban las llamadas de sus hijos. Los teléfonos sonaban una y otra vez, pero nadie respondía. El silencio se volvió insoportable. Así comenzó una de las tragedias más grandes de la historia reciente de México. Esa noche no solo desaparecieron 43 estudiantes. Esa noche desapareció también la confianza en un sistema que debía protegerlos. La mañana después de la tragedia, la ciudad de Iguala amaneció cubierta por un silencio extraño. En las calles aún se podían ver casquillos de bala, vidrios rotos y manchas oscuras en el pavimento. Los autobuses donde viajaban los normalistas estaban destrozados, con ventanas quebradas y agujeros de bala en las carrocerías. Los sobrevivientes vagaban heridos y confundidos, buscando ayuda en hospitales, en casas particulares, en cualquier lugar donde alguien les abriera la puerta. Pero cuando los padres comenzaron a llegar desde sus pueblos para preguntar por sus hijos, nadie sabía dar una respuesta. Las autoridades locales se mostraban evasivas. La policía municipal aseguraba que no sabía nada. El gobierno estatal prometía investigar, pero no daba información. Y desde la capital, las declaraciones oficiales eran confusas, llenas de contradicciones. Los padres recorrieron hospitales con la esperanza de encontrar a sus hijos heridos. Recorrieron comisarías preguntando si estaban detenidos. Golpearon puertas de políticos, de ministerios, de cualquier oficina que pudiera darles una pista. Pero en todos los lugares recibían lo mismo, indiferencia. Pasaron los días, y en lugar de respuestas, comenzaron a llegar mentiras. La Procuraduría General de la República presentó una versión oficial. Según ellos, los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los habrían asesinado y luego incinerado en un basurero en Cocula. A esta versión la llamaron la verdad histórica. Según el gobierno, los jóvenes habían sido quemados en una sola noche, sus restos reducidos a cenizas y arrojados al río. Era la explicación perfecta para cerrar el caso rápido, para calmar la presión nacional e internacional. Pero pronto los expertos comenzaron a desmentirla. Científicos forenses señalaron que era físicamente imposible incinerar a 43 personas en ese lugar y en esas condiciones. El basurero de Cocula no mostraba señales de semejante fuego. La versión oficial se derrumbaba como un castillo de arena. Mientras tanto, el dolor de los padres crecía. Ya no solo enfrentaban la desaparición de sus hijos, sino también el encubrimiento de las autoridades. Era evidente que alguien poderoso quería enterrar la verdad junto con los jóvenes. La indignación comenzó a prender fuego en las calles. Estudiantes de todo el país, organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos salieron a marchar. En cada pancarta se leía un reclamo. Vivos se los llevaron, vivos los queremos.
El grito resonaba en cada manifestación, desde Guerrero hasta la Ciudad de México, y se expandió al mundo entero. En universidades de Europa, en plazas de América Latina, en congresos internacionales, se levantaban fotos con los rostros de los 43. Mientras más crecía la presión, más contradicciones surgían en las investigaciones. Policías municipales, estatales e incluso federales habían estado presentes esa noche. Y lo más perturbador, miembros del ejército mexicano también tuvieron conocimiento de lo ocurrido, pero no intervinieron. El silencio del Estado se convirtió en un muro. Y detrás de ese muro, los padres golpeaban una y otra vez, exigiendo respuestas. Con el paso de los meses, la mentira de la verdad histórica se volvió insostenible. Organismos internacionales comenzaron a señalar al gobierno mexicano por obstrucción y manipulación de pruebas. El caso ya no era solo una tragedia, era un símbolo de la impunidad que corroía al país. Para los padres, cada día sin respuesta era un día más de tortura. Ellos sabían que sus hijos podían estar muertos. Pero hasta no tener certeza, hasta no ver pruebas reales, no estaban dispuestos a aceptar ninguna versión oficial. Y así, con fotos colgadas al pecho, comenzaron a caminar por todo México, repitiendo incansablemente: ¿dónde están nuestros hijos? La pregunta que aún hoy sigue sin respuesta. Con el paso de las semanas, el dolor de las familias se transformó en fuerza. Lo que comenzó como un clamor desesperado en los pueblos de Guerrero, pronto se convirtió en un movimiento nacional. Los padres de los 43, campesinos humildes, dejaron sus tierras y animales al cuidado de vecinos para salir a buscar a sus hijos. En cada marcha, colgaban del cuello las fotografías de los normalistas, rostros jóvenes, miradas llenas de vida, sueños de ser maestros en comunidades pobres. Esas imágenes se volvieron un símbolo de resistencia. Su grito era claro y contundente: vivos se los llevaron, vivos los queremos. Ese lema cruzó fronteras. En Nueva York, Buenos Aires, Madrid y hasta en Tokio, estudiantes y ciudadanos marchaban con carteles que mostraban los rostros de los 43. El caso Ayotzinapa se volvió un recordatorio universal del dolor causado por la impunidad. Mientras tanto, en México, la indignación crecía. Miles de personas se concentraban en el Zócalo de la Ciudad de México, prendiendo velas, cantando, llorando. La sociedad entera comenzaba a entender que Ayotzinapa no era un hecho aislado, era la representación de un país herido por la corrupción, el narcotráfico y la colusión del Estado con el crimen organizado. En medio de esa ola de protestas, surgieron nuevas investigaciones. Expertos independientes, enviados por organismos internacionales, comenzaron a revisar la llamada verdad histórica. Y lo que encontraron fue aún más perturbador. Documentos y testimonios apuntaban a que el ejército mexicano estuvo al tanto de lo que ocurría la noche del 26 de septiembre. Algunas versiones señalaban que los militares incluso siguieron los movimientos de los normalistas en tiempo real. La pregunta estremecía al país: ¿por qué no intervinieron para salvarlos? El silencio del ejército, sumado a las contradicciones del gobierno, encendió la rabia de la gente. Ya no se trataba solo de exigir justicia por 43 jóvenes, sino de destapar toda una red de complicidades que alcanzaba a las más altas esferas del poder. Los padres, a pesar del cansancio, nunca se rindieron. Recorrieron escuelas, universidades, plazas y parlamentos. Hablaron frente a multitudes y también en foros internacionales. Cada palabra que pronunciaban era un puñal en la conciencia de México. Un padre dijo con lágrimas en los ojos: mi hijo no es un número. Mi hijo es un maestro que quería enseñar a leer a los más pobres. No me cansaré de buscarlo. Una madre levantó la foto de su hijo frente a las cámaras y gritó: si el Estado tiene poder para desaparecerlos, nosotros tenemos poder para encontrarlos. Sus voces quebradas resonaban más fuerte que cualquier discurso político. Pero mientras las familias marchaban, el peligro crecía. Muchos de los que investigaban el caso recibieron amenazas. Algunos periodistas fueron silenciados. Era evidente que Ayotzinapa no era solo un crimen, sino una herida que alguien muy poderoso quería mantener oculta. La lucha de los padres, sin embargo, iluminó esa oscuridad. Cada vez que gritaban los nombres de sus hijos, obligaban al país entero a recordarlos. La sociedad mexicana, herida pero solidaria, comenzó a entender que Ayotzinapa no era una tragedia ajena. Era un espejo en el que todos podían verse reflejados. Al final del tercer mes, la consigna ya era imposible de ignorar. El caso Ayotzinapa se había convertido en el símbolo más doloroso de la impunidad en México. Y mientras más se alzaba la voz,
más evidente se hacía la pregunta que aún no tenía respuesta. ¿Dónde están los 43? Han pasado los años desde aquella noche oscura en Iguala. Sin embargo, el dolor sigue presente, como si hubiera ocurrido ayer. Algunos restos óseos fueron encontrados e identificados gracias a análisis forenses internacionales. Pero la gran mayoría de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúan desaparecidos. Para sus padres y madres, esa ausencia es una tortura interminable. No hay cuerpo que velar, no hay tumba donde llorar, no hay certeza para poder cerrar el duelo. En cada aniversario, los familiares se concentran en el Zócalo de Ciudad de México. Caminan bajo el sol abrasador o la lluvia implacable, con las fotos de sus hijos colgadas al cuello. Frente a miles de personas, repiten los nombres de los 43 uno por uno, como si fueran un rezo sagrado. Cada nombre es seguido por un grito colectivo. Presente. Ese acto simbólico mantiene viva la memoria. Es un recordatorio de que los jóvenes siguen siendo parte de la nación, aunque el Estado intente olvidarlos. A lo largo de los años, distintos gobiernos han prometido esclarecer el caso. Comisiones de la verdad, fiscales especiales, nuevos peritajes, pero las respuestas siguen incompletas. Siempre falta algo. Siempre hay documentos ocultos, declaraciones contradictorias o pruebas que misteriosamente desaparecen. El nombre de Ayotzinapa se ha convertido en sinónimo de impunidad. Una herida abierta que muestra hasta dónde pueden llegar la corrupción y el poder cuando se entrelazan con el crimen organizado. Pero al mismo tiempo, Ayotzinapa también se transformó en un símbolo de resistencia. Los padres y madres de los 43 han demostrado al mundo que la dignidad puede más que el miedo. A pesar del cansancio, de las amenazas, de la indiferencia de muchos, siguen de pie. Una madre lo resumió con palabras que estremecieron a todo México. Yo no busco venganza. Yo busco a mi hijo. Y mientras tenga vida, no dejaré de hacerlo. Esa fuerza ha inspirado a movimientos sociales, a estudiantes, a colectivos de desaparecidos en todo el país. Porque Ayotzinapa no es un caso aislado, es la punta visible de una tragedia que afecta a miles de familias mexicanas. Hoy, cada vez que alguien levanta un cartel con los rostros de los 43, el país entero recuerda que la justicia sigue pendiente. Cada marcha, cada consigna, cada lágrima derramada es una forma de mantenerlos vivos en la memoria colectiva. El eco de su ausencia resuena en cada rincón de México y más allá de sus fronteras. Porque Ayotzinapa no es solo Guerrero, no es solo México, es una herida compartida por toda la humanidad. Y así, la historia llega a su punto más doloroso, no hay cierre, no hay final feliz. El caso Ayotzinapa es una herida que no cierra. Una herida que seguirá abierta mientras no se conozca la verdad completa y mientras los responsables sigan libres. Por eso, la frase sigue retumbando en las calles, en las plazas, en las universidades y en las voces de miles de personas que se niegan a olvidar. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El 26 de septiembre de 2014 cambió para siempre la historia de México. Esa noche, el país perdió a 43 jóvenes que solo querían ser maestros rurales. Y aunque los años pasen, aunque los gobiernos cambien, aunque el poder intente sepultar la memoria, Ayotzinapa no se olvida. Ayotzinapa sigue doliendo. Si esta historia te estremeció tanto como a nosotros, no olvides darle like, suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajo. ¿Qué opinas del caso Ayotzinapa? Tu voz también es importante para que esta tragedia nunca sea olvidada. Nos vemos en el próximo video.